Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Qué tal, mis hermanos? Lindas alabanza, ¿verdad? Ya los veo sonriendo a todos. ¡Qué felicidad! Pues bueno, con esta alabanza vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Que ahorita les vuelvo a presentar. Denme un segundito. Pues, ¿vieron esas imágenes, verdad? Qué lindas se ven, qué frescura, ¿verdad? Esos ríos de agua, esas cascadas. Pues de eso se trata. Al igual como las ovejas, como lo vimos en la semana pasada, necesitan comer, pues también necesitan beber, ¿verdad? ¿Y por qué? Las ovejas, fíjense ustedes, que el cuerpo de las ovejas se compone entre el 60 y el 80% de agua en promedio, ¿verdad? Y para que las ovejas se mantengan con su metabolismo normal, ¿verdad? Pues no pueden pasar más de 48 horas sin el vital líquido, ¿verdad? Y eso determina qué tan felices están, qué tan fuertes están, cómo van a sobrellevar todo el día, qué tanto van a caminar a buscar nuevos pastos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no tienen esa agua? Comienzan a deshidratarse, ¿verdad? Y eso le puede traer serias consecuencias. Se pueden entumecer los huesos, van cansados, quizás ya no van a seguir al mismo ritmo al pastor. Se va volviendo débil, ¿verdad? Esta oveja, si no tienen agua. Miren la imagen, ¿verdad? Cómo se ve, ya deshidratada, roja, quizás ya no alcanzó a llegar a la sombra que tenía el pastor, ¿verdad? O llegó por último a cobijarse con esa sombra en el árbol, porque ya está deshidratada, no tiene esa agua que necesita para vivir. Fíjese que... ¿Mande? La imagen no se mira. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias.
¿Se veía cortada o qué pasaba? Perdón. Se veía oscuro, no se veía la imagen. Pero Ok. ahora sí, gracias. Ok. Entonces, como les decía, comienzan a sentirse mal, ¿verdad? Comienzan a deshidratarse, les comienzan a aparecer en la piel esas manchas rojas, etcétera, etcétera. Entonces les decía que necesitan consumir aproximadamente 10 litros al día, ¿verdad? Y no sobreviven más de 48 horas si no han ingerido nada de líquido. A diferencia de otros animales, como por ejemplo los camellos, que pueden pasar hasta 10 días sin tomar agua, ¿verdad? Y cuando lo hacen no son los 10 litros, pueden ingerir hasta 100 litros. Imagínense un dato curioso, ¿verdad? Entonces, pero pueden pasar 10 días sin ningún problema. Entonces, cualquier animal, ¿verdad? En este caso, las ovejas, ¿cuáles son esos primeros síntomas de que está deshidratada? Que comenzamos desesperadamente a buscar dónde tomar cualquier líquido, ¿verdad? Uno debería de saciar su sed con agua limpia, ¿verdad? Pero comienzan a desesperarse y lo que sea, ¿verdad? Al igual como a veces nos pasa a nosotros. Con una gran sed se nos atraviesa una coca, ¿verdad? Un fresquito, lo que sea, pues también lo ingerimos, ¿verdad? Pero ese es uno de los síntomas que comenzamos desesperadamente a buscar. Entonces, en ese afán agitadas, ¿verdad? Pueden comenzar a tomar lo que sea, ¿verdad? Lo que se las aparezca enfrente. En el caso de las ovejas, inclusive agua sucia, ¿verdad? Como la estamos viendo en la imagen. Puede ser agua con lodo, puede ser esos charcos donde otros animales han llegado y se les pueden pasar parásitos. Esa agua, ahí la vemos, ¿verdad? Nos imaginamos de todo lo que puede haber pasado, todos los animales anteriores, ¿verdad? Y ellas lo están tomando por la necesidad, ¿verdad? Están desesperadas y aún de ahí quieren saciar su sed. Entonces, nosotros, al igual que las ovejas, cuando nos pasa esto, cuando nos sentimos en sequedad, ¿verdad? Cuando estamos desesperados porque se nos ha olvidado a dónde tenemos que recurrir de manera inmediata ante cualquier problema que es a nuestro Señor, comenzamos a intentar saciar nuestra sed donde sea, ¿verdad? Y así podemos tener algunos de los ejemplos, ¿verdad? Porque en esa situación de sed no pensamos con claridad, ¿verdad? Nos agobia más esa angustia de lo que estamos viviendo, que no importa de dónde sea, vamos a buscar cómo saciarnos. Y fíjense que nosotros, que ya sabemos a dónde deberíamos de buscar, aún así, estoy seguro que hemos sido víctimas, ¿verdad?, de las circunstancias. Y no me contesten, solo piénsenlo para sí mismos. ¿Cuántas veces cuando hemos estado en esa necesidad, que no hayamos para dónde ver, comenzamos a buscar ayuda de pseudomédicos, ¿verdad?, de medicinas alternativas, que mira, tómate de estas agüitas, de estos minerales, ¿verdad?, o estos nuevos métodos de la nueva era, ¿verdad?, de estar en meditaciones así medio raras, ¿verdad?, cuando lo que estamos pasando son sentimientos de tristeza, de depresión, de desesperación por todo eso que estamos viviendo. Ya lo mencionamos al principio, de repente problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas con nuestros hijos, ahora tanto que cuesta, ¿verdad?, pasar el tráfico, llegamos tarde a todos lados, etcétera. Esos son esos momentos de sequedad que vamos a seguir pasando día tras día, pero ¿dónde vamos a seguir buscando el agua que necesitamos? Así muchos hermanos, es como también en esa desesperación han llegado a buscar otros grupos religiosos, ¿verdad? Puede ser de hermanos separados, en los que se sienten llenos, entre comillas, ¿verdad? O sienten que una charla les puede impulsar en algún momento
porque hacen promesas de prosperidad, ¿verdad? Y de abundancia. Y si yo lo que estoy pasando es esa sequedad porque estoy con problemas económicos, ¿qué es lo que queremos oír? Que quien sea nos diga, mañana usted se va a volver rico, hermano. Pero es que solo ore con fuerza y mañana se le acaban todos sus problemas. Probablemente esa noche, ¿verdad? Pues me quede con esa esperanza. Pero llega mañana, pasado, la otra semana y yo sigo exactamente igual. ¿Será que estoy buscando donde debe de ser? Así es como muchas veces nos metemos a explorar otras religiones o pensamientos de otras latitudes, ¿verdad? Orientales muchas veces, que ofrecen este tipo de equilibrio, ¿verdad? Ponernos en armonía con la naturaleza, todo zen, libros de meditación trascendental, filosofías de otras latitudes, etcétera, ¿verdad? Inclusive, aún seguro que en medio de alguno de nosotros, creo que de ustedes no, seguro que de ustedes nadie, pero algún otro hermano, ¿verdad? Pudiera haber vuelto a algunas prácticas paganas, como por ejemplo ir a que nos hagan una limpia. Es que ya no me funcionan todas las oraciones, ya bajé todos los santos, le pedí a la Virgen, pero quizás es que me han hecho un mal de ojo, ¿verdad? O es que alguien me ha tirado alguna mi maldición, ¿verdad? Entonces voy a ir a que me tiren las cartas, a que me hagan una limpia, algún chamán, o de repente voy a aprovechar este viaje, que dicen que allí en aquel monte estaban los ex brujos de esa tribu, lo voy a visitar, no pierdo nada. A veces así pensamos, ¿verdad? Estamos buscando donde no se nos ha perdido nada, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces. Ya lo encontramos en la palabra del Señor en Jeremías 2:13. Leo para ustedes. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Palabra del Señor. Ya más adelante vamos a retomar esta cita, ¿verdad? Pero ya no lo dice el Señor. Estas cisternas, es todo lo que acabamos de hablar, son esas falsas sensaciones de bienestar, ¿verdad? Momentáneas, que al final no retienen nada, no nos llevan hacia ningún lugar donde realmente vamos a poder saciar nuestra sed. Miren qué diferencia, vamos a aclarar de qué es esa agua, ¿verdad? ¿Qué es la que necesitamos? Miren qué diferencia con la lámina anterior. Que gana Dan, ¿verdad? De ponerle la otra mano para que se nos haga un cuenco, como un vasito con las manos y comenzar a tomar de esa agua. Yo me la imagino que está heladita, ¿verdad? Y más para estos calores que uno toma y toma y toma y quiere seguir tomando, ¿verdad? Se ve cristalina, sin ninguna impureza. Pues fíjense que la definición de agua limpia se define como agua dulce, purificada, que no contiene microorganismos, no contiene sustancias nocivas, ni plancton marino, ni toxicidades, ¿verdad? Y que puede pasar cualquier prueba de calidad sanitaria apta para nuestro consumo. Esa es la definición que encontré de agua limpia. Y fíjense que en el ámbito espiritual, la palabra beber la asociamos o significa, o como sinónimo de beber, es incorporar, es recibir o confiar también. Lo que supone que la persona que bebe de esta agua incorpora en su ser, ¿verdad? Esta agua. Eso es lo que significa de manera espiritual, que se vuelve parte de nosotros esta agua. Y así es lo que quiere nuestro Señor, el buen pastor, que quiere que esas almas que están sedientas, que necesitan de Él, el agua, lo incorporen a sus vidas. Que seamos uno solo con el Señor para realmente poder disfrutar de esa agua y no perecer esas necesidades, ¿verdad? Que estuvimos viendo como esas ovejas.
que se van quedando deshidratadas poco a poco. Fíjense que encontramos en otras citas cómo podemos saciar esa sed espiritual. Por ejemplo, en San Juan 4:14, repito, San Juan 4:14, y leo para ustedes: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Palabra del Señor. También encontramos en San Juan 7:37 y 38, y leo para ustedes: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense dentro de nuestro ser, palabra del Señor. Dentro de nuestro ser, esa agua que estamos viendo en esta imagen se va a multiplicar, se va a convertir en ríos, es lo que nos dice la palabra. También en Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabra del Señor. Pues como vemos, mis hermanos, el Señor es esta agua que nosotros necesitamos para vivir. Es de donde debemos de estar tomando ahora nosotros que ya lo conocemos. Si nosotros ya sabemos a dónde debemos de recurrir en esos momentos. No a todo lo anterior que hablamos, ¿verdad? A regresar a esos caminos de antes que ya pasamos por ellos. Y ya sabemos cómo termina eso, ¿verdad? Ya esa historia ya nos la contaron. Ese cuento ya sabemos cuál es el final, ¿verdad? Pues nosotros ya sabemos dónde vamos a saciar nuestra sed. Pues fíjense que para las ovejas existen 3 fuentes principales de agua. Como ya vimos, necesitan consumir casi 10 litros diarios, pero no siempre. Imaginémonos cuando están pastando allá en las montañas, no es tan fácil, ¿verdad?, encontrar agua. Tienen que caminar largos trayectos, y sobre todo si están allá en la montaña, porque son de esos climas, las ovejas, ¿de dónde pueden obtener agua? Allá solo de ríos del deshielo, ¿verdad?, en los lugares en los que hay nieve. Si no, tienen que bajar a encontrar a donde está el río o cavar pozos. Pues son 3 principales las fuentes de donde ellas se abastecen de agua. La primera es el rocío, ¿verdad? Como estamos viendo, esas gotitas que quedan en el amanecer o al atardecer en medio del pasto que ellas van a ingerir. El segundo son hondos pozos, ¿verdad? Que como ya hablamos, si no tenemos agua de hielo, pues habría que buscar agua abajo de la tierra y la van a obtener por medio de los pozos. O manantiales y ríos. Son como las 3 principales fuentes de las que las ovejas se abastecen: el rocío, los pozos o los ríos, ¿verdad? O manantiales. Y vamos a ir desglosando esto poco a poco. Pues para comenzar, vamos a hablar del rocío. ¿Qué características tiene ese rocío? Pues como estamos viendo en la imagen, es agua clara, ¿verdad? Es limpia, se ve cristalina, igual que la otra imagen que teníamos, ¿verdad? Es un agua que está quieta, ¿verdad? Está posada ahí en la gramita, ¿verdad? En el pasto, solo para que ella la llegue a traer. Está fácil de tomar porque es por donde van pasando, ¿verdad? Ahí ha quedado en las puntitas del pasto. Entonces, ¿a qué horas podemos obtener este rocío? Generalmente lo obtenemos, y sobre todo en los días húmedos y calurosos, o al principio, ¿verdad? Muy, muy tempranito, quizás antes de que salga el sol, o hacia el final de la tarde. La hora ideal es muy tempranito, ¿verdad? Antes de que se comience a evaporar con los rayos del sol. Es cuando la grama está más fresca, ¿verdad? Y está como más abundante, más húmeda.
toda esta grama y ellas pueden beber de todas esas gotas. Fíjense que esa ingestión es la que pueden hacer más tranquila. Imaginémonos a esa hora de la mañana, 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, todo está muy tranquilo, ¿verdad? No hay ruidos, tienen todo el pasto, ¿verdad? Para su consumo. Quizá muchos de los otros animales aún no se despiertan, ¿verdad? Entonces es la hora en la que pueden ir a su ritmo, despacio, disfrutando, la verdad, masticando despacito, poniendo atención a cada cosa que se van a comer, ¿verdad? Escogiendo quizás la que está más húmeda, ¿verdad? Entonces, eso también es fruto de su pastor, porque ¿quién es el que puede sacarlos o las puede llevar a que coman a esas horas y están encerradas, ¿verdad? En la granja? Es el pastor quien la lleva para que consuman de esa agua que está a esas horas tempranas, en esas horas quietas y de paz. Fíjense que esto va más allá de solo presentar esta imagen. Podemos ver como ejemplos a lo largo de muchos santos, ¿verdad?, que han tenido esa práctica en su vida. Podemos, ya más adelante les cuento algunos de los ejemplos y también de personajes en la Biblia, que es a horas tempranas, antes de que salga el sol, donde buscan nutrirse de nuestro Señor. Son las horas en las que podemos entrar en esa intimidad con Él, como ya veíamos. Son las horas más calladas, ¿verdad?, más tranquilas, en las que si acaso estamos con algún ruido será el trinar de pájaros, ¿verdad? O de repente ese viento que sopla despacito. Qué rico, ¿verdad?, imaginarse en esa situación tempranito, en intimidad con nuestro Señor. Entonces, en esa quietud, en esa suavidad de la mañana, en esa situación dulce, porque hasta así la podemos imaginar, las ovejas disfrutan apaciblemente de ese rocío, ¿verdad? Y así es como se alimentan. Yo creo que nuestro Señor, similar ha de ser cuando nos ve que comenzamos así el día con Él. Yo me imagino al pastor, qué bien se ha de sentir de ver que se están saciando sus ovejas, ¿verdad?, que comieron del pasto más húmedo, ¿verdad?, porque Él las sacó tempranito, las llevó al mejor de los lugares que podía llevarlas y que se saciaron, ¿verdad?, haciéndolo despacio, tranquilo. Así me imagino que como ese pastor se queda confiado que esas ovejas hoy sí ya las va a poder llevar a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a mediodía a pastar más lejos, ¿verdad?, porque está seguro que ya van con energía. Ya se sustentaron, lo hicieron bien y despacio, ¿verdad?, a su ritmo, pues hoy sí ya tienen esa energía cargada para iniciar su jornada. Yo me imagino que el Señor de igual manera se ha de alegrar al ver que nosotros lo buscamos al solo despertarnos. A la hora que usted lo haga, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, antes de comenzar ese día ajetreado, ¿verdad?, antes de vestir a los niños, darles de comer, llevarlos al colegio, entrar al tráfico, llegar tarde al trabajo, hacer presentaciones, esa locura de día, ¿verdad?, que viene en adelante. Yo creo que el Señor debe regocijarse al darse cuenta que antes de todo eso, porque eso nos va a seguir pasando, ¿verdad? Así es la vida. Pero lo que tenemos que cambiar es la manera de cómo la vemos. Porque si comenzamos con el Señor, comenzamos con todas esas gotas de rocío y ya vamos bien comidos a comenzar el día, lo vamos a ver de manera distinta. Y yo me imagino que el Señor pues también va a estar contento de vernos que vamos preparados, ¿verdad? Es como que nos manda
bien planchaditos, peinados y comidos al colegio, ¿verdad? Como nos mandaban nuestras mamás. Así me imagino que él nos ha de ver, vaya, ya estás listo, dale. Aquí está mi fuerza, ¿verdad? Ya te alimentaste de mí. Entonces, así deberíamos de ser nosotros. Aprendamos de las ovejas, de cómo lo hacen, de nutrirnos desde tempranito. Y fíjense que podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo a quienes madrugan les ha ido muy bien. Cuántas cosas han sido reveladas a esas horas primeras de la mañana. Tengo algunos ejemplos. Moisés, lo encontramos en Éxodo 34:4. Y dice la palabra, se levantó de madrugada para subir al monte Sinaí y recibir las tablas de la ley de Dios, palabra del Señor. Imagínense lo que recibió por levantarse de madrugada, simple y sencillamente las tablas de la ley, ¿verdad? Imagínense ese regalito, ser el portador de lo que el Señor nos dejó. Y aquí dice, se levantó de madrugada. Otro ejemplo, Josué. Se levantó Josué 3:1. Y leo para ustedes. Se levantó de madrugada para cruzar el río Jordán con el pueblo de Israel y entrar en la tierra prometida. Palabra del Señor. Veamos de David. En David, en el Salmo 57:8 y en el 108:2 se repite. Se levantó de madrugada para alabar a Dios con salmos y cánticos. Imagínense, era lo primero que hacía. Al solo levantarse, recuerden, él tocaba el arpa, ¿verdad? Y se ponía a cantarle a nuestro Señor. ¿Quiénes haríamos eso? ¿Quiénes que el Señor les ha regalado ese don, verdad? Por ejemplo, que toca guitarra o toca algún otro instrumento. Al solo levantarse a las 4 de la mañana, se pondrían a tocar para nuestro Señor. Inténtenlo, ¿verdad? Claro, avísenle a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Mira, mañana te voy a levantar con serenata también. Díganle que es para ellos también, ¿verdad? Y regálenle esos primeros minutos a nuestro Señor, que se deleite de los dones que Él nos ha regalado. Tengo más ejemplos, voy a seguir. Veamos en Job 1:5. Se levantó de madrugada para ofrecer holocaustos por sus hijos, intercediendo por ellos ante Dios. Palabra del Señor. Miren qué bonito, ¿verdad? Lo primero que hizo Job fue pedir por sus hijos. Luego en Daniel 6:10. Se levantó de madrugada para orar 3 veces al día, a pesar de la prohibición del rey. Imagínense, no sé, palabra del Señor. Era prohibido hacerlo, sin embargo, era más importante comunicarse con el Señor. Y tengo otro ejemplo, con los apóstoles. Eso lo encontramos en Hechos 5:21. Se levantaron de madrugada para predicar el evangelio y testificar de la resurrección de Jesús, aún enfrentando persecución y amenaza. Palabra del Señor. Pues como ven, todos estos son ejemplos de personajes de la Biblia, ¿verdad? Que les ha ido muy bien madrugando. Entonces, aprendamos de ellos, ¿verdad? Que sea lo primero que hagamos al levantarnos, nutrirnos de esa agua, de ese rocío que el Señor nos tiene preparados para nosotros, ¿verdad? Fíjense que también las ovejas, como lo estamos platicando, llegan a suplir parte de esa agua que necesitan. No alcanzan, obviamente, a nutrirse solo de eso, en los 10 litros que necesitan solo de ese rocío, pero les permite irla pasando, ¿verdad? Como decimos. Ahí van, no es tanto, pero van sobreviviendo. Muchas veces a nosotros nos puede ir pasando así, ¿verdad? Que quizás nos vamos quedando, sea lo primero o no que hacemos en el día, pero muchos de los hermanos en los grupos en los que estamos, ya sea de la asamblea o de aquí mismo, ¿verdad? El grupo de crecimiento, comparten el evangelio, nos mandan la cita del día,
de vez en cuando nos mandan alguna alabanza, y ahí vamos. Quizás no terminamos de buscarlo en un espacio solo para Él, ¿verdad? Que es como lo estamos hablando, pero digamos que de alguna manera ahí vamos. Ahí vamos con esas gotitas, no terminamos de encontrar los 10 litros, pero nos quedamos, decimos, bueno, una oración así de esa flash, y cuídame para este día, y nos vamos, ¿verdad? Y así podemos estar meses tras meses. Al igual que como probablemente le puede pasar a las ovejas. Ya consumieron algo de agua, ya no van a morir de sed, ¿verdad? Pero todavía no han logrado saciarse como deberían, como puede ser en otras fuentes, ¿verdad? ¿Qué nos permite esto? Con que vayamos apaleando de vez en cuando esta sed. Pues reponernos en algunos de los casos, agarrar un poco de energías para el día, pero ¿qué pasa cuando ya vienen mayores exigencias para el cuerpo? Cuando ya de repente me someto a una prueba física, cuando me toca correr un poco más, cuando ya no alcancé el bus y salí corriendo, ¿verdad? Ya estoy cansado, necesito saciarme, cuando comienzan a venir esos problemas. No es una deuda tan grande, pero ya me hace que me atrasen las compras de la casa. O ha comenzado mi hijo a ser malcriado, pero todavía no me ha alzado la mano. Pero ¿por dónde estoy? ¿Cómo comienza a ser mi vida? A atribularse de poco en poco. Ahí va una oración ya en esos momentos por la situación que estamos pasando, pero luego nos olvidamos y seguimos. Similar puede ser el estarnos abasteciendo de agua con esas poquitas gotas que nos caen, ¿verdad? Pero para realmente estar saciados, tenemos que recurrir a otras fuentes. ¿Cuál era la segunda fuente por la que las ovejas pueden saciar su sed? Generalmente son pozos, ¿verdad? Que es donde pueden llegar a tomar más agua, ¿verdad? No es suficiente esas gotitas. Entonces, así podemos hacer una comparación, fíjense, que cuando las ovejas, cuando nosotros ya hemos probado beber de esos pozos profundos, o cuando hemos venido escarbando porque ya no encontramos el agua tan sencilla y nos ha dado por buscar más, ¿qué es lo que pasa? Al igual como le puede pasar al pastor, porque el pastor es el que lo lleva a encontrar esta agua donde pueden abastecerse de más. Miren la imagen, lo que se alcanza a ver es una cueva oscura, muchas veces quizás labrada con pico y pala, ¿verdad? No así como esta grande que se ve que pareciera natural, y aún esta se ve escabrosa, pareciera que no es tan fácil de llegar. Cuando nosotros comenzamos a sentir esa necesidad de saciarnos más, probablemente vamos a comenzar por caminos escabrosos, al igual que las ovejas. ¿Y qué pasa cuando nos dejamos llevar por la inercia con la que hemos vivido anteriormente? Y en medio de esas primeras dificultades o de esos caminos escabrosos nos vamos quedando por ahí. Cuando nos quedamos ya con las viejas amistades, con las viejas costumbres, volviendo a ser renuentes a los compromisos que hemos hecho ya con el Señor, ya de vez en cuando ya no voy a la asamblea, ya no quiero asistir a mi servicio, ya lo del redil siempre llego tarde y me pierdo la primera parte, entonces ya mejor no. Estamos en la hora de cena, ¿verdad? Entonces está recibiendo el redil y con hambre, a veces ni pongo atención, y así comenzamos, ¿verdad? A llenarnos de muchas excusas en ese camino que lo sentimos escabroso. Ya estoy cansado, quizás me voy a dar vacación estos otros 6 meses y voy a regresar el otro año con más fuerza. Mentiras, mis hermanos. Ya sabemos, lo que les decía antes, esta novela ya la vimos, ya sabemos cómo termina este último capítulo, ¿verdad? Y vamos a estar peor, con más sed. Entonces,
lo mismo pasa, ¿verdad? Lo mismo pasa en esos momentos en los que comenzamos a tener esas primeras dificultades. Muchos de nosotros llegamos a probar otras cosas. Sentimos un vacío nuevamente, ¿verdad? Y quizás ya estamos sustituyendo esos tiempos que teníamos dedicado al Señor por nuevamente actividades sociales, ¿verdad? Antes no podía, ¿verdad? Un cumpleaños, un miércoles, porque yo tenía este compromiso, llegaba después. Pues ya de repente nos damos licencia, ¿verdad? De vez en cuando. O hoy que está de moda, ¿verdad? CrossFit y pádel y bueno, han salido miles de deportes y ahora cierran los lugares hasta 10, 11, 12 de la noche y con supuesta vida saludable, que no es más que ponerse en forma, pero para lucirse a alguien más, ¿verdad? Ponerse en circulación de nuevo, porque sabemos que muchas de esas cosas es como lo estamos hablando, ¿verdad? Comenzamos en ese afán, ¿verdad? Y comenzamos a apartarnos de las cosas del Señor, buscando en otros lugares por una felicidad superficial, ¿verdad? Sabemos que eso quizás nos va a hacer sentir bien un ratito y nos comenzamos a inventar un montón de pasatiempos, que el club de lectura, que la cita de crochet, como no sé cómo se llama, con las amigas de tal día. Y entonces, o que nos vamos a meter, para los que tenemos todavía niños en el colegio, ¿verdad? Que la mamá enlace, que la junta directiva, y somos los primeros, ¿verdad? Que levantamos la mano, o que va a haber una actividad, yo me ofrezco, y yo voy a comprar, y yo voy a coordinar. ¿Por qué tanto tiempo nos sobra de hacer todo? Y ojo, no estamos diciendo que todo eso sea malo, sea parte de la convivencia con nuestros hijos, estar atento de todo, pero lo malo es comenzar a tomarlo en lugar de estar cumpliendo con nuestros compromisos con el Señor. Todo se puede hacer, no es que todo lo anterior, hacer ejercicio, comer saludable, todo eso no es malo. Lo malo es sustituirlo por las cosas del Señor, ¿verdad? Porque creemos que así vamos a saciar esa sed que estamos sintiendo de más y no lo vamos a conseguir. Ya lo veíamos en Jeremías 2:13, anteriormente, donde nos decía: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Palabra del Señor. Entonces, con todos estos ejemplos que hemos puesto, así es como vamos a quedar. Son esas vasijas que no van a sostener el agua, ¿verdad? De la que vamos a beber quizá un ratito en lo que se termina, pero luego vamos a tener nuevamente esa necesidad. Entonces, ese puede ser un retrato exacto, ¿verdad? De que estamos regresando a ese hombre viejo, ¿verdad? Y esto nos pasa a todos, a niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Porque aquí todos los ejemplos que he puesto creo que aplica para todas las edades, ¿verdad? Y lo que estamos olvidando nosotros, que ya sabemos dónde lo vamos a encontrar, es que en Jesucristo es en quien vamos a encontrar esa agua cristalina que tanto necesitamos. Entonces, vamos a recapitular, imaginándonos nuevamente esos pozos, muchos, como ya dijimos, no como ese que tenemos en la imagen, sino que los demás han sido labrados a mano, que muchas veces no hemos entendido, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esos pozos? ¿Quién lleva a esas ovejas por caminos complicados, duros, que cualquiera de ellas podría pensar en desistir, en irse por otro lado, pensando que se va a herir, que se va a caer, que se va a golpear, se puede quebrar? Pero ¿quién las está llevando hacia esa fuente de agua, hacia ese pozo? El pastor, porque el pastor es el que sabe lo mejor para ellas. Probablemente sin ese camino, sin esas veredas escabrosas, pueda que mueran de sed. Él sí sabe probablemente que ya no va a llover, que ya el rocío no lo van a encontrar encimita, que necesitan realmente esos 10 litros que hablamos, si no van a enfermar.
pero es el pastor quien ha decidido que las ovejas recorran ese camino. Entonces, mis hermanos, llevémoslo a nuestra vida. ¿Quién es el que nos está llevando? Nosotros que debemos de tener la mirada en Él y que sabemos que es lo mejor para nosotros. ¿Quién nos está llevando por esas piedras, por esas rocas, por esas veredas, por esas deudas, por esos problemas, por esas injusticias que están cometiendo con nosotros? Nuestro Señor. Él es el buen pastor, porque Él sabe que ese camino es necesario para que nosotros allá, al final que nosotros no vemos, ¿verdad? Esa luz está en la foto, pero nosotros mientras venimos en el camino ni alcanzamos a ver esa luz que está ahí en el fondo. El Señor sí, Él sabe para dónde nos lleva. Lo que debemos de hacer es confiar en Él, depositar esa confianza y bueno, seguir, agradecerle de antemano que aunque no estamos viendo esa luz que esperamos allá al final del camino, sabemos que Él nos está conduciendo por ahí, aunque ahorita no lo entendamos, aunque ahorita nos duela, aunque ahorita será muy difícil, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos, pero agradecerle, Señor, yo sé que ese camino es tu camino, mi Señor, y acepto por donde tú me lleves, porque me quiero saciar. Tengo sed, te necesito, Señor. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de confiar en Él, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con nosotros, al igual que las ovejas. Entonces, ¿cuál es la manera de mantenernos cada vez más cerca de Él y no volver a caer en esas tentaciones, en eso que nos desvía? Pues tenemos claramente identificado que es nutrirnos de su palabra. Fíjense que yo les quiero compartir cómo trato de ejercitarme en mi vida con esto. Yo no sé si este testimonio ya se los había platicado, algunos que ya fueron alumnos míos en otra clase, pero creo que queda perfecto porque es, en mi caso, mi día a día. Fíjense que a mí me cuesta mucho encontrar un espacio para leer, o sea, para agarrar el libro y comenzar a hojearlo. Yo trabajo en muchas cosas de tecnología y entonces yo he sustituido los libros en físico por los libros electrónicos, ¿verdad? Pero aún así me cuesta mucho trabajo porque me canso la vista, no encuentro un espacio, me distraigo con facilidad, no llego ni a la segunda página y ya estoy dormido, ¿verdad? O sea, me cuesta, nunca hice mucho ese hábito. Sin embargo, ya llevo, no sé, 3 años, 4 años de practicar lo que les voy a compartir y para mí ha sido una maravilla. Fíjense que me toca llevar a mis hijos, bueno, a mi hija, al colegio tempranito, o sea que me levanto como a las 5 de la mañana, ayudarla a arreglarla y la paso dejando al colegio. Y luego, para no pasar una trabazón por donde yo vivo, pues decidí meterme al gimnasio. Ya tengo un buen rato de estar ahí, aunque no se me nota, ¿verdad? Estos cachetes es por la cámara, no crean, mis hermanos. Pero voy, ¿verdad? Entonces, en lo que estoy en la caminadora, en lo que estoy haciendo cualquier otro ejercicio, fíjense que encontré, y yo les voy a compartir cuál es el app en el chat, una aplicación en la que ustedes pueden descargar la Biblia en muchas de las versiones. Y en algunas de estas tienen la función de que le lee. Usted escoge desde cuál libro, capítulo y versículo quiere y le va narrando, pero le narra hasta con entonación. O sea, no es así robótico que a veces se vuelve aburrida el estar escuchando, sino que con entonación. Es como dependiendo de los libros, ¿verdad?, que estén leyendo. Imagínense los históricos, uno lo siente como que es un cuento. En el caso de los salmos, es un poema el que le están leyendo y con esa entonación. Entonces es lindo estar escuchando eso. Entonces yo los invito
a que sea una de las maneras en las que, creo yo, fácilmente podemos incorporar en nuestra vida esa práctica de leer la palabra del Señor, de nutrirnos, de conocerla para enamorarnos más de Él. Entonces ustedes ahí la programan y mientras ustedes no le toquen nada, va avanzando y va avanzando. O sea, a mí, yo me he quedado escuchando hasta 1 hora y media, ¿verdad? Y de corrido y se salta al siguiente libro. Es lindo. Yo se los recomiendo. Y entonces, lo que sí, que obviamente al final del día o cuando uno logre tener algún espacio, también hay que reflexionar, como recapitular, ¿verdad? Todo eso que ya escuchamos y meditarlo y platicarlo con el Señor. ¿Qué me quisiste decir, verdad? Esto que escuché ahora, yo lo entiendo de tal manera. Y siempre buscarlo, ¿verdad? Acercarse al Santísimo, buscar esa hora quieta, porque después de esa reflexión personal que hemos hecho, tenemos que también aprender a escucharlo ya de manera personal. ¿Qué me quisiste decir? Ya te conocí, yo entiendo de tal manera tu palabra, pero ahora en mi vida, ¿qué quieres de mí? ¿Qué fue el mensaje que tenía? Entonces los invito, mis hermanos, a que de esta manera ustedes se pueden nutrir día tras día. Y pasamos a la tercera forma en la que las ovejas pueden saciar su sed. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Aquí sí, estas ovejas se están sirviendo a boca ancha hasta que ya no puedan más, ¿verdad? Es agua limpia que viene del río, que viene de manantiales. Y eso es cuando ya estamos seguros dónde encontrar esa agua viva que es nuestro Señor, ¿verdad? Y lo encontramos en algunos pasajes como en San Juan 4:14, que nos dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Palabra del Señor. También lo encontramos en San Juan 7:37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra del Señor. Entonces, como ya vimos, es agua de ríos y manantiales que reborbotean, ¿verdad? Que nos dan en abundancia, que nos hace quedar saciados, que nos va a dar esa fuerza, que nos va a dar esa energía para el día a día. Es nuestro Señor, es la palabra de nuestro Señor, es vivir en comunidad con Él, obedeciéndole, dedicándole todo nuestro día, todo nuestro actuar, confiando en que, porque cada vez que nos vamos de esos poquitos desde el rocío, luego buscándola por caminos escabrosos, nos va a dar la energía para encontrarlo así, con manantiales, ¿verdad? A rebosar toda esta agua. Entonces, el agua, mis hermanos, es un elemento esencial para nuestra vida, ya lo sabemos, tanto física como espiritual. Sin agua, sin la palabra del Señor, el cuerpo se deshidrata, se vuelve débil, se vuelve débil es la palabra, no va a poder sobrellevar ninguno de los problemas. Estamos deshidratados, cansados, ¿verdad? El alma se seca, se vuelve dura como piedra, ¿verdad? Como cuando antes teníamos así nuestro corazón, no queremos volver a estar así, ¿verdad? Por eso la Biblia usa este elemento, ¿verdad? Esta figura, esta metáfora, haciendo referencia a la palabra de Dios. De esta agua es la que tenemos que beber para no morir. Así de sencillo, mis hermanos. Y debemos de convertir dentro de nosotros esta agua en esos ríos de agua viva, en esos manantiales, para poder también compartir de esa agua que nosotros tenemos a nuestros demás hermanos, que digan: yo quiero estar saciado como él, como ella.
Yo quiero tener esa cara que Él tiene. Yo quiero pasar feliz como Él pasa feliz, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a eso estamos invitados, a que saciemos nuestra sed de donde debe de ser, ¿verdad? De ese manantial. Y así vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. No sé si ya dejé de compartir, si no, ahorita dejo de compartir. Para que cerremos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito lindo, papito bueno, mi buen pastor, gracias, Señor. Gracias por ese mensaje que tú tenías para nosotros. Sabemos, estamos seguros que tú lo tenías preparado desde siempre para que esta noche lo escucháramos. Estamos seguros que tú quieres proveernos de esa agua, mi Señor. Tú quieres saciar nuestra sed. Te pedimos que nos des fuerza, mi Señor, para que recordemos que solo de ti nos podemos saciar. Que ya dejemos de ver los caminos por los que cruzábamos antes. Y que si lo seguimos cruzando con tu fuerza y porque sabemos que tú nos estás conduciendo ahora por ahí, porque tú tienes el control de nuestra vida, va a ser porque allá al final tú nos tienes esos pozos de agua fresca que nos van a dar saciedad, paz, felicidad, mi Señor. Nosotros vamos a poner de nuestra parte, ya que sabemos qué es lo que tú quieres y no nos queremos soltar de tu mano, mi Señor. Hago en nombre de mis hermanos ese compromiso. Queremos conocerte, te vamos a buscar más, mi Señor. Queremos que día tras día tú nos hables con tu palabra. Déjanos llenarnos de ella, mi Señor. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron conectarse esta noche, para que en la siguiente clase estén de nuevo con nosotros y que puedan escuchar esos mensajes lindos que tienes para todos y cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y a ti, Virgen María, que siempre sabemos que estás intercediendo por nosotros, te damos gracias también. Todo esto lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto haberlos visto una noche más. En esto estamos terminando la clase. Los esperamos el siguiente miércoles